Ok, buenos días, buenas tardes. Esta es mi video participación para el tema 7 de dirección. Ok, ¿qué es dirigir? Chavenato lo define como el proceso de llevar o guiar las actividades de los miembros de la organización hacia el rumbo que lleve al logro de los objetivos. Se enfoca en los miembros organizacionales. Tiene que ver con el liderazgo, la motivación y la comunicación. Ahora, como proceso del proceso administrativo, es donde se realiza todo lo planeado y se ejecutan como tal la administración y la dirección. Es la ejecución de los planes mediante la estrategia que ya hiciste, la estructura organizativa que ya habías organizado y mediante la guía de los esfuerzos de los empleados del grupo. El proceso de dirección tiene 4 cosas que dice. ¿Sí ven? Entonces está la dirección, que lleva a la toma de decisiones, que es donde se elige la alternativa más óptima. Las etapas para la toma de decisiones son la definición del problema, donde defines cuál es el problema, la determinación de las alternativas, que es qué puedes hacer, la selección de la alternativa, donde la decides, la implantación, que es cuando la haces, y la evaluación, que también sirvió esta alternativa. La toma de decisiones tiene repercusiones y tiene un efecto multiplicador, es decir, es como el efecto mariposa. Tomé esta decisión, causó esto, causó esto, causó esto y causó esto. No necesariamente tiene que ser solo con respecto a lo que te estás tomando decisiones lo que va a afectar. Los requisitos para la toma de decisiones son la definición del problema, plantearse alternativas, analizar las repercusiones de dichas alternativas, analizar el costo-beneficio y luego planificar cómo vas a hacer esa alternativa. Okay. La comunicación. Robin Scholter la define como la transferencia y comprensión de significados. Si no se transmiten las ideas, no hay comunicación. Mucha gente habla de comunicación perfecta como que la otra persona acepte mis puntos de vista. Esto no es cierto, ya que perfectamente podemos tener puntos de vista opuestos. Y el hecho de que tú me hables de tu punto de vista y me sigas hablando y me hables no va a hacer que yo cambie de opinión, y no significa que no haya una buena comunicación, porque tú me estás dando tu mensaje y yo lo estoy entendiendo y te estoy dando retroalimentación. La comunicación puede ser interpersonal, que es entre tú y yo, entre personas, o organizacional, que es todo el sistema, todas las redes que tiene para la organización para la comunicación. Es decir, el jefe va a hablar con este subordinado le va a enviar un email a tal proveedor, y esto es comunicación organizacional. El proceso de la comunicación, pueden ver aquí. Aquí tienes la fuente que es la persona o grupo que desea transmitir una idea, es el que envía el mensaje. Él va hacia el transmisor, que es el medio o aparato usado para enviar el mensaje. Él codifica la idea, es decir, si yo estoy usando un teléfono, aparte de mi voz, que ya de por sí es un medio que estoy usando, todo el sistema que usa que mi voz la transforma en electricidad y esa electricidad pasa por ahí, todo ese sistema es el transmisor. Luego está el canal, que es por donde se envía el mensaje. Por ejemplo, si yo te estoy hablando cara a cara, el canal es el aire por el cual las vibraciones de mi voz llegan a tu oído. Luego está el receptor, que es el medio o aparato que decodifica el mensaje. Por ejemplo, si yo te hablo, y tu oído y tu cerebro va a decodificar el mensaje. Y luego está el destino, que es la persona o organización que recibe el mensaje. El destino debe dar una retroalimentación para que sea una comunicación eficaz, ya que si no hay retroalimentación, la fuente no sabe si su mensaje fue efectivo o no. Luego, en todo esto está el ambiente, que es en donde está sucediendo la comunicación. Por ejemplo, si estamos hablando en un cuarto, el ambiente es ese cuarto. Y están los ruidos que pueden cambiar el mensaje o hacer que sea más difícil su recibimiento. Entonces, ¿qué son los ruidos? Los ruidos es una perturbación indeseable en el proceso de comunicación. Es decir, por ejemplo, un ruido de un carro que está pasando cuando estás hablando, un problema en la vía telefónica que no te deja hablar bien y se escucha mal. Los ruidos afectan el mensaje y causan pérdida de parte del mensaje. Se pueden clasificar
en físicos, psicológicos, fisiológicos y semánticos. O otra definición los define como físicos, la ausencia de retroalimentación, es decir, que la persona que está recibiendo el mensaje o organización no dice nada, entonces no sabe si ellos entendieron el mensaje o no. Canales inadecuados, es decir, si yo quiero hablar contigo una tontería y te mando 20.000 emails, que este email va para este sitio te lo lleva tal, y tal, es ineficiente y no va a llegar el mensaje completamente. Es como usar intérpretes. Se estima que en conversaciones de gerentes japoneses y estadounidenses se pierde una cosa así como el 60-40% del mensaje entre intérprete, entre japonés que habla japonés, intérprete que escucha el mensaje, se lo da al otro intérprete, el otro intérprete se lo da al estadounidense en este caso si quieren, y ahí se pierde muchísimo el mensaje. Están los efectos del estatus. Por ejemplo, si estoy hablando con el CEO de mi compañía, el tipo más duro de mi compañía, no voy a estar hablando con toda la soltura del mundo porque tengo miedo de que lo que diga puede tener consecuencias negativas. Y después están los ríos semánticos, que es por ejemplo problemas en la semántica. Si no hablo bien, el mensaje no se va a entender bien. Las dificultades que pueden tener los emisores al comunicarse son falta de disposición para hablar, es decir, si no quiero hablar, no voy a hablar. Sobrecarga el mensaje, es decir, estoy diciendo mucho en muy poco tiempo y el receptor no va a poder comprender todo eso. O sea, si te hablo y detallito, no vas a entender bien. Después está la sobrecomplejidad o la complejidad, que es que si yo te estoy hablando y te doy demasiados detalles que no vas a entender y cuestiones que no domines, el mensaje no lo vas a entender. Tengo que ver con quién estoy hablando para cambiar la forma de mi mensaje para que sea bien recibido. Después está la incorrección del lenguaje, que es usar el lenguaje mal, que es no hablar bien, y que eso también puede causar que el emisor se vea mal, pues porque no estás usando el lenguaje bien y eso no se ve bien. Y después está la codificación incorrecta, por ejemplo te doy un código que no es. Después está los problemas para el receptor, que también está en una falta de disposición para escuchar, que es decir, si no quiero escuchar, no voy a escuchar. Está la falta de atención, que es que un pajarito sonó y me distraje y no te escuché. Y está la reacción apresurada, que esto es, por ejemplo, me estás dando una información y yo te interrumpo. Esto es un problema, ya que el emisor muchas veces va a reaccionar de forma negativa, porque no lo estás escuchando, sino que quieres hablar tú y ya, y el mensaje no se está dando bien. Esto es según Requeijo. Ahora, los tipos de comunicación de una organización organizacionales son descendente, que es desde el tope de la jerarquía hasta abajo, es decir, el jefe habla con otro jefe más abajo, que habla con el jefe, que habla con los subordinados, que habla con los subordinados y que habla con los subordinados más bajos. Esa es la comunicación descendente, de arriba para abajo. Esta sigue las operaciones y el desempeño, es decir, mira, necesitamos hacer esto. Entonces, este le dice, mira, necesitamos hacer esto. Mira, necesitamos producir 50 camisas más, le dice el gerente al subgerente. El subgerente le dice a los empleados, mira, necesitamos hacer 50 camisas más. Así es esta comunicación. Está la ascendente, que es desde abajo hacia arriba, desde los subordinados hasta los jefes, que está más que todo la del desempeño. Mira y tal, este empleado, o sea, un jefe le dice a su jefe, mira y tal, si estos empleados están trabajando bien o están trabajando mal. Y acontecimientos, es decir, mira, pasó esto en la fábrica, necesitamos tal, hubo un incendio. Después está la lateral, que es no para arriba ni para abajo, sino para los lados. Es decir, yo hablo con una persona de mi propio estatus o hablo con una persona de otro departamento pero que tenga mis mismos niveles de jerarquía. Esa es la lateral. Y también está la diagonal, que es que si yo hablo con el jefe pero de otro departamento, es decir, yo trabajo en la planta y hablo con el gerente de marketing, estoy subiendo y a la derecha. En estas comunicaciones está la formal y la informal. La formal es la cual sucede por los canales ya previstos en la estructura organizacional. Es decir, este jefe va a hablar con este gerente va a hablar con subordinados por email y estos subordinados le van a hacer una llamada telefónica al proveedor, por ejemplo. Esos son unos canales formales de comunicación. Y están los informales, que suceden por las relaciones interpersonales que suceden en el trabajo. Por ejemplo, yo estoy tomando agua y veo a otra persona, la típica pues, en el pote de agua y mira y tal, ¿cómo está todo? Ah, fino, mira, te escuchaste que van a despedir a tal gente. Eso es comunicación informal.
y eso es ruido de pasillo, especialmente en este caso, que hay un estudio que dice que muchísimos de los empleados se enteran primero de sucesos importantes por conversaciones de pasillo que por comunicaciones formales. Es por eso que la comunicación informal es muy importante, porque por no ser tan formal y tan rígida sucede más y es como más espontánea. El chiste es que la comunicación formal se apoya un poco en la informal para conseguir más información más rápido. ¿Qué son conflictos organizacionales? Los conflictos organizacionales son conflictos que puedes tener en tu organización. Muchas veces son entre dos personas o entre dos departamentos, dos grupos, cosas así. Los conflictos pueden ser funcionales o disfuncionales. Si tienes muy pocos niveles de conflicto, no son funcionales, ya que tu compañía está igualita, no estás teniendo ningún problema y por ende no estás mejorando, no estás haciendo nada para mejorar tu compañía. Si tienes niveles moderados de conflictos, es funcional, ya que si hay un conflicto vas a tener que hacer algo para resolver ese conflicto, lo cual va a mejorar la empresa, ya que si se solucionó bien un conflicto, permite que las causas que lo están produciendo se corten, es decir, que no haya más problemas en ese sentido. Y después si tienes demasiados conflictos, también pasa a ser disfuncional, porque no puedes solucionar todos y crea caos. Depende cómo resuelvas el conflicto, hay un gráfico. Por ejemplo, en el eje Y, está la cooperación y en el eje X está la asertividad. No sé si aquí se vea. Aquí está la cooperación y la asertividad. Si tienes baja cooperación y baja asertividad, vas a hacer la evitación, que es decir, no voy a tocar este tema, yo no estoy de este lado ni de este lado, nada, yo soy neutral. Eso es evitación. Después está la acomodación, que es decir, tienes alto nivel de cooperación pero no eres muy asertivo, es decir, bueno, les voy a dar esto para que se calmen, ¿ok? Ustedes querían una máquina de café, tú querías otra cosa, bueno, les voy a dar esta máquina de café para que se queden tranquilos, ¿ok? Y acomodaste la situación pero no la solucionaste bien. Después está altos niveles de cooperación y asertividad, que es la solución del problema, que es que las dos partes salen ganando. Después está bajo nivel de cooperación y alto nivel de asertividad, que es competencia improductiva, que es que vas a decir, mira y tal, yo decido que se van a quedar así, van a dejar de fastidiar con este tema, punto. Si no, van a haber repercusiones para los dos negativas. Entonces, bueno, se quedó hasta ahí el problema, pero no está solucionando el problema, sino suprimiendo. Y si tú suprimes un conflicto, lo más probable es que se incremente el problema y que surja más adelante. Y luego está cuando tienes medios niveles de cooperación y medios niveles de asertividad, que llegues a un acuerdo, que las dos partes ganan un poco y pierden un poco, que es lo más común. Ok, ¿qué es liderazgo? El liderazgo es el proceso de guiar o influir un grupo de personas para que alcance sus metas. El liderazgo es lo que hacen los líderes. Y los líderes que hacen, influyen a las personas para lograr sus metas. Las metas organizacionales o personales. Más que todo en el contexto administrativo es organizacionales. Las metas organizacionales. Los líderes, mucha gente dice que comunican la visión y la hacen la de los subordinados. Es decir, mira y tal, yo quiero que mi empresa sea la más fina de todas. Y yo esa visión se la transmito a mis empleados. Y si esos empleados tienen esa visión, van a estar más motivados porque, ellos tienen su propia visión y ellos también quieren que eso pase. También surgen líderes informales de grupos de trabajo, pero esos no son los que vamos a estudiar. Las fuentes de poder vienen dadas por dos cosas: por el puesto formal de la persona, que es más que todo por lo que te pueda dar esa persona. ¿Okay? Por ejemplo, un gerente por ser gerente te puede o dar una recompensa, un castigo, o te puede dar simplemente una orden y que la tienes que cumplir porque es tu jefe y ya. O sea, son el puesto que es por recompensas, el coercitivo que es la amenaza, o sea, que es el castigo, y el legítimo que es simplemente porque él es la autoridad. Simplemente él es el que te manda a hacer tal cosa. Y está también las fuentes de poder personales, que son o por conocimientos expertos, que simplemente yo sé demasiado del tema y por ende yo soy el indicado para liderar y la gente me va a guiar, me va a seguir porque yo sé lo que estoy haciendo. Y
las que son por referencia. Es decir, la gente me admira y ellos se quieren relacionar conmigo de forma positiva y por ende se dejan influenciar por mí, que no es algo negativo necesariamente. Hay muchísimas teorías del liderazgo y una de las primeras es la teoría de los rasgos, que se hizo más que todo en 1920 y 1930, que buscó rasgos de los líderes que estuvieran en todos los líderes y que fueran esos los rasgos de los líderes. Esta teoría no encontró nada especialmente que tú dijeras, mira, si un líder tiene que ser catire, tiene que tener la voz grave. No encontraron nada de eso y se pusieron a buscar más que todos como que los rasgos de personalidad de los líderes, y aún así encontraron algo, pero no algo así definitivo. Lo que encontraron es que eran más que todo impulsivos, tenían el deseo de dirigir, eran honestos e íntegros, tenían confianza en sí mismos, eran inteligentes, tenían conocimiento sobre el tema y eran extrovertidos. Luego vino la teoría del comportamiento, que se trató de buscar conductas que eran típicas de líderes. Muchas universidades la estudiaron, pero ninguna dijo, mire, tal, sí, 100% los líderes se comportan así, así, así. Hay muchas categorías, pero ninguna es la 100% correcta. Lo que sí se sacó de aquí es la rejilla del liderazgo, que es que si los líderes están más enfocados hacia las personas o hacia la producción. Y aquí se puede ver, si quieren. Bueno, no se enfoca mucho. Es aquí. Los líderes, si se enfocan mucho en las personas y poco en la producción, van a ser líderes como el club campestre, que es decir, se enfocan más en que las relaciones de los empleados estén buenas para que tengan un ambiente de trabajo agradable. Obviamente en un club campestre eso es muy importante, de ahí el nombre. Si tienes muy poco interés en lo personal y en la productividad, tienes un liderazgo empobrecido que no sirve para nada porque no te importa ninguna ni la otra y no estás haciendo nada bien. Luego si te importa mucho las relaciones y la productividad, es liderazgo de equipos, que es decir, que creas equipos que ellos van a hablar entre sí, se van a relacionar, van a tomar decisiones y van a tener un alto nivel de productividad. Y luego si tienes muy poco preocupación por las relaciones personales y mucho por la producción, eres un líder de tareas, que simplemente dices, mira, haz esto, esto y esto, punto. No te vas a meter como, mira y tal, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te llevas con esta persona? No, haz esto, esto y esto. Y se dice que la mejor forma de liderar, especialmente en este gráfico, es la mitad. 50% personal y 50% de producción. Es decir, te preocupan los empleados, pero también te preocupan que se realicen las tareas bastante. También están las teorías de contingencia. Aquí sale el modelo de Fiedler, que él dice que el estilo de liderazgo básico de la persona se puede dividir en relacionado a las tareas o a las relaciones, como ya vimos. Aunque dicen que ninguna de las personas es 100% de una y 100% de otra, que es muy raro ver eso, que la mayoría de la gente queda en el espectro, en el medio. Él hizo el cuestionario de compañero de trabajo menos preferido, que si los líderes describían a su compañero de trabajo menos preferido de forma relativamente positiva, están más enfocados hacia las relaciones personales. Es decir, eran líderes que prefieren que los trabajadores se lleven bien para tener más productividad. Y si describían al compañero de trabajo negativamente, están más dirigidos hacia las tareas. Es decir, me importa más que se haga esto y tal y tal y tal. Él dice que las personas tienen un estilo fijo, que por más que tú trates de cambiar, tienes tu estilo fijo ahí siempre, que no lo vas a poder cambiar. Luego salió el modelo Fiedler, que es un gráfico que tiene tres variables, que es la relación que tiene el jefe con sus empleados, la estructura de las tareas, es decir, qué tan definidas están las tareas, y el poder por posición que tiene el líder. Y dependiendo de que si tiene un alto o bajo nivel de relación, la estructuración de las tareas o el poder por posición, es más efectivo que el líder sea por tareas o por relaciones. Luego viene la teoría del liderazgo situacional de Hersey y Blanchard, que se enfoca más que todo en los seguidores, porque son los seguidores los que aceptan o no a los líderes. Él dice que los empleados son los que deciden, mira, bueno, si tú me gustas como líder, voy a trabajar mejor. Y él hace también un gráfico donde dice como el modelo Fiedler, pero lo cambia un poquito y
los divide en 4. Dice, aquí también se ve, aquí, entonces tiene las relaciones, que es el eje Y, y las tareas, que es el eje X. Que tan enfocados están los líderes. Entonces, él también dice que depende cómo sean los seguidores, el líder va a tener que cambiar su forma de ser. Porque si, por ejemplo, los empleados, los subordinados, son incapaces e indispuestos, no les vas a poder simplemente delegar la actividad, sino que vas a tener que ser un líder que les va a decir qué hacer. Es decir, ok, miren, necesito que hagan esto, esto y esto, punto. Ok. Después tienes los que son incapaces y dispuestos, que es cuando como líder te importan las relaciones y las tareas, que se los tienes que vender, ok, porque ellos están dispuestos pero se sienten como incapaces, como que no pueden hacer el trabajo. Entonces les vendes, mira y tal, si haces esto, se hace así, buenísimo, ¿sabes? Como que le venden la cuestión. Después están cuando son capaces pero indispuestos, que ahí tienes que hacerlo más participativo, tienes que ser un líder participativo, que es decir, mira, ¿saben? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a trabajar como equipo, o sea, díganme sus opiniones, para que los subordinados se sientan como que ellos también están tomando decisiones y se sientan más importantes y por ende estén más dispuestos a trabajar. Y después están los que están dispuestos y capaces, que en estos empleados no hace falta que estés tanto ahí, sino que más que todo delegues hacia ellos y ellos después te van a rendir cuentas. Y que si por ejemplo estás encima de ellos, va a ser un fastidio para ellos porque ellos ya saben qué hacer y lo quieren hacer. Después está la teoría de la ruta meta, que dice que el trabajo líder es ayudar a los subordinados a conseguir las metas. Él dice que el líder aclara la trayectoria, es decir, el líder es el que como que te muestra, mira y tal, si tenemos que hacer esto, esto y esto para poder lograrlo. Esta es nuestra meta y esta es nuestra ruta. ¿Ok? Esto es básicamente lo que trata esta teoría. Esta teoría divide a los líderes en 4, en directivo, solidario, participativo y orientado a logros. También dice que hay factores de contingencia de ambientales y de los subordinados. Y depende cómo sean esos dos factores, el líder tiene que ser de una manera u otra. Un ejemplo, un factor de contingencia ambiental es cómo es el puesto de trabajo. Si por ejemplo es muy específico lo que tienes que hacer, o si queda lugar a la interpretación. Es decir, si tú trabajas en una fábrica y tu trabajo es pasar un switch, por ejemplo, no vas a necesitar un líder que te diga que esté siempre ahí, pues. Y especialmente si el subordinado es dispuesto y capaz. O sea, depende si el subordinado es capaz, indispuesto, de cómo sea su puesto de trabajo también. El líder va a tener que actuar de cierta manera. Y esas tres cosas, como sea el líder, como sea el puesto de trabajo, como sea el ambiente, como sea la relación con los subordinados, como sea la relación entre ellos y como sean en sí los subordinados, es decir, sí, o sea, son chéveres, ellos le echan pichón o son una basura, no sirven para nada. Esas tres cosas van a afectar directamente a los resultados. También está la teoría de liderazgo y participativa de Bloom y Yago, que te ayuda a escoger el mejor método para la toma de decisiones. Él dice que las decisiones pueden ser de tres maneras: de autoridad, consultivas o participativas, o grupales, perdón. Las de autoridad es yo soy el líder y yo decido esto y punto. Las consultivas son, bueno, ¿qué te parece a ti? Dime tu opinión, pero al final del día soy yo el que toma la decisión también. Y la grupal es, vamos a todos entre todos a tomar una decisión. Luego están los enfoques modernos como el líder transformacional, transaccional, que dice que los líderes pueden ser transformacionales, que es decir, que ellos transforman a sus seguidores, que ellos los influyen, y que el líder no debe ser el influido por los seguidores. El líder transformacional y transaccional no son opuestos, sino son complementarios, porque hay momentos en que vas a poder influenciar a tus seguidores y hay momentos en que no, y tienes que saber usar las dos. Después está el carismático visionario. El líder carismático es un líder que por la carisma lo quiere seguir, porque dices, mira y tal, wow, de hecho es demasiado increíble, lo quiero seguir, asombroso, pues. Y está el visionario, que tiene una visión visible, creíble, posible, que tú dices, ver y tal, wow, yo quiero hacer esto, es más, lo voy a seguir porque me parece increíble lo que él piensa. Y si las combinas, tienes al líder carismático visionario, que está muy popular estos días, que es un líder que tú le dices, wow y tal, es tipo, atrae gente y tiene una visión increíble de lo que quiere hacer.
Y después están los líderes de equipo, que algunas compañías modernas han cambiado a los gerentes a líderes de equipo. Es decir, ya no van a poder usar tanto como que la autoridad formal, sino que van a tener que facilitar los procesos, van a tener que ayudarlos y que van a tener que estar ahí. Y eso para muchos gerentes les costó muchísimo, pero dicen que es mejor. Los tipos de líderes. Noriega pone 3 tipos clásicos de líderes: el autocrático, el participativo y el liberal. El autocrático es el que yo soy el líder y yo hago esto porque me dio la gana, o sea, y esto es lo mejor que hay que hacer. Pero no habla con nadie, sino que él toma la decisión él solo. Está el participativo, que te pregunta, mira, tal, ¿qué piensas tú? Pero que al final del día también es él el que decide. Y el liberal, que es el que delega. El que, por ejemplo, ve, mira, tal, bueno, ustedes encárguense de esto, yo no me voy a encargar de esto, ustedes lo hacen. Y es importante poder hacer los 3 tipos de líderes, ya que depende del contexto en que estés, no vas a poder ser un líder autocrático o no vas a poder ser un líder liberal. Si por ejemplo tienes empleados inútiles, vas a tener que ser autocrático, mira y tal, se va a hacer esto, esto y esto. Pero si tienes empleados que saben mucho lo que están haciendo y que le echan pichón y que ya saben, que llevan un rato ya trabajando, puede ser más un líder liberal. Ahora, para que te acepten para que te acepten tus mandatos, podemos referirnos a la teoría de aceptación por Chester Barnard, que él dice 4 cosas. Que el receptor debe comprender la orden, es decir, si tú ordenas a alguien y él no entendió lo que tiene que hacer, no va a servir de nada y no va a cumplir la orden. Si el receptor no se siente capaz tampoco de hacer la orden, no la va a hacer. La tercera es que el receptor debe creer que la orden va con los intereses organizacionales, que no es porque a ti te dio la gana que él va a trabajar 1 hora más, sino que es porque la organización lo necesita o es mejor pues para la organización. Y el receptor debe creer que la orden va con sus valores personales. Es decir, si yo como líder o como gerente le digo, mira y tal, mata a esta persona, eso no va con los valores de él y por ende no lo va a hacer simplemente. Ok, ¿qué es la motivación? La motivación, Shemerholm la describe en la teoría administrativa como fuerzas internas del individuo que conducen al nivel, rumbo y persistencia de esfuerzo dedicado al trabajo. Es decir, si tengo alta motivación, voy a tener un esfuerzo mayor. Si tengo una baja motivación, voy a tener un esfuerzo menor. La persona motivada rinde más. Robin Scholter lo describe como el proceso mediante el cual los esfuerzos de una persona se ven energizados, dirigidos y sostenidos hacia una meta. Fíjense que aquí lo pone algo más como una fuerza extrínseca de la persona. Es decir, no es tanto interno, sino me motivaron, pues. La teoría motivacional de Abraham Maslow pone una jerarquía de necesidades, en donde la primera es las fisiológicas, las de seguridad, las sociales, las de estima y la autorrealización. Él también dice que la base del triángulo, los factores más bajos, se resuelven por factores externos. Es decir, pero si tengo hambre, tengo que comerme esta fruta. O sea, es algo ajeno a mí. Y que los factores más altos se realizan intrínsecamente. Por ejemplo, el de autorrealización. Nadie te va a dar autorrealización a ti, pues lo tienes que hacer tú mismo. Esto es conveniente, esta teoría, ya que te sirve para saber en qué nivel están tus empleados y para ver qué tipo de recompensas o qué puedes hacer para motivarlos. Por ejemplo, si yo sé que mi empleado no tiene las necesidades sociales cubiertas, yo voy a trabajar para cubrir esa necesidad y que el empleado me rinda más. También él dice que las necesidades son jerárquicas. Es decir, que si yo tengo hambre, frío y no tengo dónde dormir, no me va a importar para nada mi autorrealización. Que primero tengo que cubrir las necesidades más básicas para luego ir subiendo y completando esas necesidades. Y que una necesidad cumplida ya no va a causar un cambio en el comportamiento de la persona. Luego está el modelo de Herzberg. Herzberg dice que hay 2 factores que influyen en la motivación en el trabajo, que son un factor es la motivación y el otro es la higiene. La higiene es extrínseca a la persona, es decir, es extrínseca al puesto de trabajo, que depende de en donde estés.
Por ejemplo, un ejemplo serían, oye, este empleado me cae mal, este compañero no me gusta, el sitio está sucio, tengo que hacer un viaje en media hora caminando para llegar aquí, corriendo. Son cosas ajenas que le causan insatisfacción a la persona en su puesto de trabajo. Y está el otro factor, que es la motivación, que es intrínseca, es decir, oye, sí, este trabajo me produce satisfacción, me gusta, me dan responsabilidades, me puedo expresar creativamente. Son cosas internas que producen la satisfacción en el trabajo. Herzberg dice que la satisfacción y la insatisfacción no son opuestos, es decir, que que yo puedo quitar todas las insatisfacciones de un puesto de trabajo y aún así el empleado no va a estar satisfecho. Es decir, puede ser que yo trabaje en McDonald's, ¿no? Y que es verdad, me caigan demasiado bien mis colegas, el sitio es bonito, está al lado de mi casa, todo perfecto, pero el trabajo en sí no me produce una satisfacción personal. Luego está la teoría de las relaciones humanas. Esto es de McGregor. McGregor creó la teoría de las relaciones humanas X y Y. La X tiene una connotación más o menos negativa. Esta dice que a las personas les disgusta el trabajo, que generalmente están obligadas a trabajar y que prefieren ser dirigidos porque eso les da menos responsabilidad personal a ellos. Esa es como describir a una persona no trabajadora, pues, que no le gusta el trabajo, está obligada a trabajar porque si no, bueno, se va a morir de hambre y le dicen, bueno, sí, dime qué hacer y ya, y listo. Y él también tiene otra teoría que es la Y, que es más positiva, que él dice que el esfuerzo mental y el trabajo es tan natural como el descanso y el trabajo, que a la gente le es natural trabajar, que autodirigirse y que la gente, tiene a autodirigirse y controlarse, que no necesariamente tienes que estar ahí 100%. También dice que la autorrealización es la mejor recompensa que le puedes dar a un empleado, que, o sea, si el empleado se autorrealiza, listo, esa es la recompensa mejor que le puedes dar. También dice que el empleado siempre está en un aprendizaje constante, bueno, que la persona siempre está en un aprendizaje constante y que por eso a medida del tiempo va a tener que tomar más responsabilidades porque simplemente sabe más y está más capaz, y que las actitudes están siendo infrautilizadas. Esta es más que todo una teoría de integración, o sea, la teoría X se relaciona más que todo con la autoridad y la Y con la integración. Ahora, la teoría Z de las relaciones humanas es de un japonés llamado Uichi, que dice que el trabajador se comporta tal como se espera de él, que dice que los trabajadores son humanos y que humanizar el área de trabajo es beneficioso para la compañía. Él dice que, bueno, si tú confías en un empleado, lo más probable es que ese empleado se comporte a la altura de tu confianza. Ok, ¿qué se necesita para motivar? Como ya pudimos ver, hay muchísimas teorías de motivación y hay más, pero estas son las más básicas. Para motivar a una persona puedes usar recompensas intrínsecas o extrínsecas. La intrínseca es, oye, hice este trabajo y me sentí bien conmigo mismo porque lo hice, aprendí, es un logro personal. Las extrínsecas son, oye, hice este trabajo bien y me pagaron más. Un ejemplo. O sea, son algo que te da el gerente o, bueno, algo que te dan de afuera. También están las recompensas por desempeño, que también te desempeñes, te van a recompensar más o menos. De esto hay muchísimas formas de recompensar por desempeño. Está el pago de efectivo, está pago por bonos, por acciones, por ahorrar te pueden pagar plata. O sea, hay muchísimas formas de dar una recompensa por el desempeño de una persona. También tienes las necesidades insatisfechas, como por ejemplo he dicho, las necesidades adquiridas de McClelland, que dice que las necesidades son tres: de logro, de poder y de afiliación. Y que simplemente yo tengo una necesidad de logro, voy a trabajar para crear ese logro. Si tengo necesidad de poder, voy a trabajar para tener más poder, aunque muchas veces esta necesidad de poder se toma como una necesidad personal, que esto no es necesariamente tan positivo, ya que estás poniendo tus objetivos personales antes que los objetivos organizacionales. Y esta es la necesidad de afiliación, que es que, bueno, yo me quiero relacionar con él porque él me va a ascender y él me puede palanquear, cosas así. Obviamente no tan feo como lo acabo de decir, pero es así, pues si yo tengo una buena relación con el jefe, lo más probable es que me asciendan a mí. También está la teoría de la equidad de Adams, que dice que si todos tenemos lo mismo, no va a haber cambio en mi conducta, pero si yo veo que a un empleado, un compañero mío, le dan más porque se desempeñó más,
eso va a causar un cambio en mi conducta. Es decir, perro, mira, trabajo 1 hora más y le pagaron 100.000 bolos más. Perro, tal, yo voy a trabajar 1 hora más. Está también la teoría de las expectativas de Bloom, que tiene 3 cosas: la expectativa, la instrumentalización y la valencia. La expectativa es que yo creo que mi trabajo arduo va a producir resultados positivos. Es decir, si yo trabajo mucho, voy a tener resultados. La instrumentalidad es que esos resultados me van a producir a mí un beneficio personal. Y la valencia es esos beneficios personales que tanto me gustan a mí. También tienes la teoría del reforzamiento, que la promulgó, la utilizó mucho Skinner. Él fue de los primeros en usarla, que él trabaja mucho con el condicionamiento operante. Él dice que las conductas se vuelven a hacer o no, depende de la recompensa que ésta produzca. Por ejemplo, un castigo, no vas a volver a hacer la conducta, o una recompensa, vas a volver a hacer la conducta. Los mecanismos de dirección. Es importante sustentar las acciones en este proceso de dirección en procesos racionales. No es que, mira, sí, vamos a hacer tal porque me pareció bonito. No, tienes que tener ciertos métodos para hacer las cosas racionalmente. Están los métodos cualitativos, que por ejemplo son las tormentas de ideas, el Delphi, los círculos de calidad y los equipos de trabajo, que es no por números, sino por las cualidades de las cosas, pues de lo que quieres hacer. Y tienes las cuantitativas, que es más por números, que por ejemplo tienes muchísimas. Algunas son las herramientas de calidad, las cadenas de fines y medios, el análisis marginal, análisis costo-efectividad, modelos y caminos críticos. Tienes muchísimas cosas. Y tienes los principios de dirección, que es la resolución del conflicto. O sea, el conflicto lo tienes que solucionar en el momento en que sucede, porque si no, lo más probable es que vuelva y más fuerte, se vaya empeorando con el tiempo. Después tienes el aprovechamiento del conflicto, que dice que un conflicto es una oportunidad para mejorar, porque obviamente tienes un problema en tu organización y si lo resuelves, tu organización va a mejorar. Tienes después la impersonalidad de mando, que es que tú como gerente no puedes hacer que la gente piense que los estás mandando por tu gusto, sino que es por el bien de la compañía. Después tienes la coordinación de intereses, que es que todos los departamentos y todos los grupos de trabajo tienen que ir hacia el fin de la empresa. O sea, tienen que ir hacia el objetivo de la empresa. No es que este departamento quiere esto y este otro quiere otra cosa, porque al final del día todos trabajan para la organización. Y después está de la vía jerárquica, que es que el jefe va a hablar con el subjefe y el subjefe va a hablar con su subordinado y su subordinado va a hablar con las personas que estén por debajo de ellos. O sea, no es que el empleado más bajo de la empresa va a hablar con el CEO de la empresa, pues porque no es efectivo y no va a producir buenos resultados. Muchas gracias. Ignacio Andrés Palacios, cédula de identidad 27028-902.